Esta mañana, muy temprano, el expresidente César Gaviria Trujillo se refirió al proyecto de reforma tributaria que anoche el ministro de Hacienda, José Antonio Campo Gaviria, volvió a situar la cifra de que el gobierno necesita sí o sí el año entrante un recaudo de 25 billones de pesos. Hace 15 días dijo que 22 el ministro. Anoche fue categórico al afirmar el ministro de Hacienda que ese paquete de reforma tributaria se necesita y que el gobierno lo requiere por 25 billones de pesos. Y el doctor Gaviria, que apoyó la coalición del presidente Petro, que la apoya, porque la bancada del Partido Liberal empezó a hacer la mayoría del equilibrio, tanto en Senado de la República como en Cámara de Representantes. El expresidente Gaviria, repito, le acaba de decir al país que no votaría la reforma tributaria, que él no votaría. Vamos a ver qué le dice a la bancada del Partido Liberal y qué le ordena a los representantes a la Cámara del país, de diferentes regiones, al Quindío. ¿Qué le ordena a las doctoras Piedad Correal Rubiano y Sandra Viviana Aristizábal Salazar, y a toda la bancada, a los senadores que defienden con fanática porfía la coalición del gobierno nacional que encabeza el presidente Gustavo Petro? Dijo Gaviria que esa reforma es extremadamente severa. Cuando se advierte una recesión, Gaviria está descubriendo el agua tibia. Pero el expresidente Gaviria tiene ese tipo de salidas como la canción de Ana y Jaime, ni chicha ni limoná. Unas salidas como para que el país se tranquilice, para que los sectores empresariales digan Gaviria está apoyando, Gaviria existe, como jefe del Partido Liberal, Gaviria se siente. Porque lo que hemos escuchado a través de los debates del Congreso es una bancada del Partido Liberal que está de acuerdo con la reforma, con ligeras y sutiles modificaciones, pero que en fin está de acuerdo con esa severa, en eso sí estoy de acuerdo con Gaviria, severa reforma tributaria. Si el gobierno del presidente Petro quiere gastar más subsidios, quiere gastar más en lo social, pues obviamente necesita más ingresos, más plata. Y pareciera que en Colombia la única forma es subir los tributos. No hay una política del Estado para combatir la corrupción. Apenas ahora y apenas anoche le escuchamos al presidente Petro decir que la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, que maneja los bienes incautados a la mafia, no funciona, no sirve. Le cambian de nombre y sigue lo mismo. Eso se lo han robado en los últimos años. Y dijo que es hora de investigar. El Estado no controla los bienes, no sabe cuántos bienes tiene. Pero el Estado sí es muy duro y severo para aplicar reformas tributarias. Y pareciera que es complaciente con los delincuentes de cuello blanco. Y todo indica que el que delinque y se lleva a lo público, ese es el que luego vive bueno, porque sale con plata. Y las penas son muy laxas, son muy mínimas, son muy débiles. Y entonces el mensaje a la sociedad es que robarse lo público es como la moda. Y esa moda es la que tiene el país acabado. No combaten la corrupción. La corrupción es el peor impuesto que vivimos los colombianos. Y la gente va a las fiestas, y la gente va a las integraciones, y de puente en puente se pasan los gobiernos y los mandatos, y un pueblo que es indiferente, que tiene y que sufre una lamentable amnesia parcial. Se le olvida todo en un instante. En un puente se olvida. De manera que lo que dijo el expresidente Gaviria es una seña de la rigurosidad, de la severidad que trae esa reforma tributaria. Gaviria es economista, además. No solo fue presidente de Colombia, sino secretario de la OEA durante 11 años. Conoce los mercados, conoce la economía colombiana y conoce el comportamiento de nuestra economía emergente. Pero el ministro de Hacienda anoche fue muy afirmativo.
Este gobierno requiere no 22 billones, sino 25 billones. Volvió a la cifra inicial del paquete de reforma tributaria. Los que pensaron que los incrementos en las matrículas iban a desaparecer con el nuevo mandato, se equivocaron. El fin de semana el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, le dijo al país que el gobierno nacional autorizó un incremento del 10,8% para matrículas en colegios privados. En consecuencia, ese es otro dolor de cabeza que tienen que afrontar desde diciembre, porque los privados recogen la plata en diciembre. Los hogares colombianos, el peso de matrículas y pensiones y el peso de los kits escolares o la dotación para cada colegio, que se inventa una dotación especial cada colegio privado. Y vuelve el debate, que la educación privada es mejor, que es de mucha calidad y que por lo tanto vale más en Colombia. Y le suman componentes inflacionarios. Y el ministro que defendía el acceso a la educación y el ministro que propugnaba en su precandidatura por una educación para todos se choca con el muro y autoriza a nombre del gobierno colombiano, en decisión de gobierno y de Estado, un incremento en las matrículas para colegios privados, matrículas y pensiones del 10,8%. Ahí está la Navidad anticipada para los hogares colombianos en materia de canasta escolar. Como se dice popularmente, el que no quiere caldo se le dan dos tazas: reforma tributaria y matrículas. Y viene la ñapa. Los costos de la canasta alimentaria son incontenibles en Colombia. Y Armenia, muy a mi pesar, es la segunda ciudad más cara de este país. Los alimentos suben por horas, los arrendamientos también. Los servicios públicos, ahí van, son altos. Y la sociedad civil perdió la capacidad de reaccionar, de protestar. Solo atina, solo asiste a conciertos en una indiferencia total. No le interesa la suerte de su familia, no le interesa la suerte de su hogar, le interesa la parranda del momento. Muy grave. Los municipios del Quindío este fin de semana vivieron la constante del desorden de siempre. Salento estaba impenetrable. En Boquía, parqueo porque colapsó. A la gente le gusta donde le cobran caro. Eso es como la Axioma, ¿no? Y donde está incómodo, le encanta. Circasia no cabía un alma, como el dicho popular. Huecos, desorden, barro, carros atravesados que... En Circasia no hay autoridad. Las calles no tienen sentido. Como se meta el infractor y lo aplauden. Finlandia se llenó y la cordillera tuvo una gran afluencia de turistas. Pese a la carretera desbaratada y mala Río Verde-Pijao, pese al invierno, la cordillera estuvo muy visitada por turistas. Y eso nos gusta. Esa corriente ecoturística de turismo de naturaleza, de avistamiento de aves, de recorrido gastronómico, experiencial, de conocer la cultura del café es buena. Y no puede ser una gran debilidad tener turistas. La debilidad es de los gobiernos territoriales, que se les acabó el mandato y no han podido entender que hay que ordenar el territorio. Todos los POT de los municipios, exceptuando Armenia, que está en la última revisión, que agoniza ya, están para hacer, para elaborar, para reestructurar. Falta ordenar el territorio. Y de eso nadie se ocupa, salvo el trancón, salvo la congestión en cordillera, en el centro, en el norte, pero por lo demás es tema de paisaje y tema de puente y de jornada vacacional. Se acaban estos mandatos en 14 meses y queda la deuda de no haber ordenado el territorio en cada municipalidad. Esa es una tarea urgente, ese es un trabajo inmediato, esa sí es una tarea prioritaria.
Nos quedamos sin medir la capacidad de carga de los municipios y nos quedamos sin saber cómo se puede mitigar el impacto ambiental, cómo se puede conservar la declaratoria de paisaje cultural cafetero y cómo se puede hacer una economía vigorosa, irrigada por el turismo que mueve 14 subsectores de la economía, pero en orden y sin tanto impacto ambiental. Nos queda el interrogante entonces, fuera de las cifras de turismo: ¿cuántos llegaron, cuántos entraron, cuántos salieron y qué comieron? Nos falta ordenar el territorio. Ojalá estos alcaldes dejen las bases de ese trabajo. Los POT de los municipios se vencieron. Urge un nuevo plan de ordenamiento territorial para cada localidad. Es fundamental y es importante. Un buen día para todos.